Saludos compañeros, el siguiente video es parte de la continuidad de las capacitaciones que estamos desarrollando como supervisión escolar. En este caso vamos a llevar a cabo el análisis del siguiente documento que se llama Orientaciones para fortalecer las estrategias de educación a distancia durante la emergencia por COVID-19. Como preámbulo les puedo yo decir que muchos de los trabajos que aquí nos presentan ya los tenemos nosotros desarrollados en el proyecto escolar Mecanismos para la implementación de la estrategia de educación a distancia que socializamos la vez anterior en la webinar, así como también un proyecto educativo de estrategia de atención a escuelas con bajo aprovechamiento académico, en donde se trabajó de manera interdisciplinar con 5 escuelas pilotos de la zona. En este caso, como antecedente, nosotros ya teníamos la información de que íbamos a regresar o que se tenía que continuar con las actividades a partir de abril, como estaba en el calendario escolar, pero precisamente por esta contingencia, hoy en día sabemos que este periodo de aislamiento preventivo se extiende hasta el 30 de mayo. Okay. Entonces, para que nosotros podamos tener la acreditación de nuestros estudiantes durante este ciclo escolar, es necesario que implementemos estrategias para dar continuidad a lo que nos mandata el sector educativo. Como les decía, mucho de esto nosotros ya lo tenemos desarrollado. Este análisis va a ser muy simple, muy sencillo. En específico, en el siguiente video que manejemos como capacitación, va a ser el diseño de estas actividades como nos está indicando o nos está sugiriendo aquí las orientaciones. Okay. Como principal reto que se nos presenta, y ya lo hemos vivido en estos momentos, es que tenemos que diversificar aquellas estrategias que nos van a permitir accesar a todos aquellos estudiantes y sobre todo que sean tan sencillas que puedan ser resueltas por ellos mismos, pero sobre todo vamos a priorizar qué aprendizajes esperados le van a permitir a ellos desarrollar un aprendizaje permanente y buscar la manera de ir incluyendo aquellas habilidades digitales. Dentro de estas nuevas características, la función de la docencia, nuestras características de esta nueva función bajo este escenario, va a ser de un apoyo y seguimiento y sobre todo el acompañamiento del aprendizaje. Entonces, vamos a fortalecer en específico el seguimiento y la retroalimentación o realimentación que vamos a desarrollar con cada uno de nuestros estudiantes, pero atendiendo el contexto diversificado en el que ellos se encuentran inmersos. Por lo cual, se nos pide que dentro de estas actividades que vamos a incluir, estas sean lúdicas, pero sobre todo consideren actividades físicas que se puedan desarrollar dentro de casa y que nos ayuden a contener esas emociones que se están desarrollando ahorita precisamente por este ligero encierro que se tiene. Entonces, dentro de estas actividades nos dice que nosotros vamos a buscar potenciar el aprendizaje y el intercambio de experiencias entre los docentes. Una de las características generales que nos establece la estrategia de aprendizaje en casa es que va a permitir esa adquisición de aprendizajes a los alumnos, pero el docente va a llevar a cabo esa función de acompañamiento de manera conjunta con los padres de familia y con los demás docentes. Como propósito en específico es el apoyar al colectivo para que se organicen y promuevan estas actividades. Como precisamente no estábamos preparados para este escenario, hay que reconocer que sí nos agarró un poco desprevenidos, por eso precisamente se tuvieron que extender estas orientaciones. Como zona escolar ya trabajamos con el proyecto de mecanismos para la implementación de educación a distancia, que es muy similar a lo que esto nos está solicitando. Entonces, algo que es muy reiterativo y que yo les hacía mención es que una reflexión que nos dice aquí es que el éxito de lo que nosotros desarrollemos en cada una de nuestras actividades de aprendizaje a distancia no va a depender directamente si los alumnos tienen o no el acceso a las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y el aprendizaje digital, sino esto va a depender de que cada una de las actividades que se diseñe tenga una intención didáctica clara y sobre todo sea asequible. ¿Qué queremos decir en esto? Pues que sea pertinente, que sea adecuada con los mecanismos de aprendizaje que tiene el estudiante, con las herramientas y los recursos a los que él tiene acceso, pero sobre todo que sea alcanzable, que tenga la capacidad de desarrollarlo él mismo y que solamente lleve un ligero acompañamiento, ya sea por el padre de familia, por algún hermano o por alguien que le pueda dar este acompañamiento, ¿no? Entonces, como un punto que nos aparece en este texto es el conocer la estrategia de aprende en casa. En este caso, como se había hablado en el video anterior,
Es una plataforma en la cual se nos van a facilitar estrategias pedagógicas, las cuales van a estar bastante mancomunadas con los planes y programas de estudio, tanto por grado y por nivel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a ir seleccionando más o menos lo que nos va a ir sirviendo y lo vamos a ir desarrollando de acuerdo a las necesidades específicas que nosotros tengamos en cada uno de los centros escolares. Vamos a tener también la transmisión de programas de televisión, los cuales en el anexo número 1 ya viene la programación del 20 al 24 y en la misma plataforma van a venirse descargando ahí las programaciones subsecuentes de las semanas subsecuentes. Algo que nos va a pedir que nosotros desarrollemos durante todas estas actividades es el integrar una carpeta de experiencias, que lo vamos a ver posteriormente cómo lo vamos a ir integrando. Como decía, la intención es que vamos a ir reduciendo la carga administrativa para que esto se les haga más digerible y más fácil de trabajar. Ok, como les venía diciendo, esta programación se va a extender, ya viene aquí en el anexo número 1, del 20 al 24 de abril. En la plataforma ya lo vamos a encontrar, dentro de este link, como nos hace mención aquí, nos va a abrir automáticamente. Y en esta parte, donde viene secundaria, actividades, como yo les hacía mención, aquí viene la programación de las actividades, en este caso ya viene lo del 27 de abril al 1 de mayo, ya viene la programación de todo lo que se va a desarrollar, lunes, martes, lo que se hizo, y aquí nos va a desplegar esta ventana de diálogo, precisamente, ¿qué vimos hoy? Matemáticas, geografía, biología. En este caso le damos accesar y nos viene aquí este cuadro de diálogo con esta información y estas actividades a desarrollar. Y ya nos viene hasta la sugerencia de cómo vamos a llevar el seguimiento en la carpeta de experiencias, que es lo que yo les pediría que realizaran este tipo de trabajos, preguntas abiertas, las cuales el alumno pueda llevar a cabo una autoevaluación que le permita en un momento específico saber qué tipo de avance lleva sobre estas actividades. Ok, regresamos aquí a esta parte. Entonces, vuelvo a repetir, en el mismo link nos lleva a eso y ahí viene toda esa información. Entonces, como les decía, todos estos contenidos, estas actividades digitales están alineadas precisamente con los programas de estudios y los vamos a tener también en esta plataforma el acceso a libros de texto y así como también plataformas y micrositios que ya los habíamos mencionado en el video anterior. Para aquellos estudiantes que nos hacían mención que posiblemente no tengan el acceso, va a haber también difusión por radio, 20 programas educativos en 18 radiodifusoras que precisamente se van a dedicar a esparcir esta comunicación más en aquellas zonas comunitarias, por lo que como supervisores, directores y docentes, nosotros tenemos que conocer todas las herramientas y todos los medios con los que vamos a contar para precisamente atender estos momentos o este periodo de aprendizaje a distancia, precisamente por la contingencia que se está viviendo. Entonces, una de las recomendaciones sencillas que se nos dan en estas sugerencias es que se les dé a conocer los horarios, que se destine o se les sugiera que ellos tengan de manera prioritaria el uso de los dispositivos electrónicos para precisamente que trabajen sus hijos. Hoy en día todo el mundo tiene el acceso a un dispositivo, ya sea un ordenador o un celular, y precisamente para poder nosotros accesar a las diversas aplicaciones, como les decía yo en los videos anteriores, debieron haber creado una cuenta de Google y ahí precisamente pues ya tiene un antecedente, ¿no? Solamente es empezarlo a utilizar como una herramienta de educación. Entonces también nos pide aquí que revisemos los contenidos y revisar al final del día las actividades que se hicieron. Dentro de todo esto, como docentes, pues nos pide si hacíamos un plan de clase. Ahora vamos a hacer un plan de actividades para aprender en casa. Es la misma, pero tenemos que comprender el enfoque del diseño de las actividades que se van a desarrollar, porque de esta manera nos sugiere que se van a trabajar transdisciplinar. Ahorita vamos a ver cómo nos está pidiendo la información. La capacitación a maestros durante todo este periodo nos maneja este link en el cual de manera paralela durante este periodo nosotros nos podemos ir capacitando en algunas áreas que nosotros consideremos que son efectivas para el desarrollo o la mejora de nuestra actividad profesional o en específico algunas habilidades digitales que nosotros tenemos que desarrollar para pues para el dominio, ¿no?, de todas estas actividades que se están desarrollando hoy en día, sin olvidar que todo esto se encuentra inmerso dentro de los dominios
de desempeño que nos ofrece la unidad del sistema para la carrera de las y los maestros para la medición de nuestra evaluación. Okay. Nos pide también o nos hace mención que podemos utilizar herramientas, algunas ya las hemos trabajado, en este caso nos hace también la inclusión de Facebook, Fundación de Carlos Slim, que es Aprendete, algo así más o menos es la plataforma, entonces están bastante bien, bastante acorpadas, que yo les sugeriría que las trabajaran y que las estudiaran un poquito para que se fueran familiarizando con toda la mecánica que se está o que se pretende implementar, ¿no? Como contenidos transversales de las actividades que se van a implementar, nos habla específicamente que se va a abordar lo que es el aprendizaje colaborativo, la creatividad, la autoestima y estrategias de seguimiento al aprendizaje. Como vimos en el ejercicio anterior que ya estaba en la plataforma, ya viene una sugerencia bastante explícita. Lo que podemos hacer es, así como viene, hacer la impresión, mandarlo a los estudiantes o buscar la manera de que eso a través de un texto se les haga llegar, o aquellos como tienen o tengan el acceso, pues precisamente lo pueden utilizar a través de la plataforma. Además, algo que nos pide aquí es que atendamos en la medida de las posibilidades intercambiar experiencias y sobre todo cómo nos vamos a comunicar con los estudiantes. Dentro del proyecto que nosotros ya trabajamos de mecanismos, en esa parte, en el apartado, en este caso, sería B, inciso 1, viene a identificar qué estudiantes tienen dificultades. Entonces, si nosotros desconocemos al día de hoy, es factible o es permisible por los alumnos de primer año, pero los de segundo y tercero, si nosotros desconocemos el contexto específico de ellos, pues quiere decir que dentro de la práctica diaria, nuestra planeación no va acorde a sus necesidades específicas. Entonces, si desconocemos la mayoría de esta información, nos vamos a basar en la ficha biopsicosocial, así como también en algunos trabajos anteriores que tengamos de ellos o en las fichas de reinscripción que se tiene para la comunicación de ellos y poder establecer ese canal de tránsito de información que nos permita en este mes poder llevar a cabo el avance de cada uno de los estudiantes, ¿no? La intención es que nadie se nos quede, que nadie se rezague. En la medida de las posibilidades, implementarán estrategias o acciones que le permitan conocer las condiciones que se encuentran los alumnos, que ya se estaba trabajando o que ya se está trabajando dentro del proyecto de mecanismos. También nos pide hacer un seguimiento del trabajo que se realizaron los alumnos, ya sea en línea o los que no tienen esta estrategia. Yo, como les hacía mención, y en el mismo texto nos viene, que durante todo este proceso nosotros solamente vamos a llevar un seguimiento y un acompañamiento. Una vez que ya regresemos a clase o que ya regresemos a la escuela, es que vamos a determinar qué trabajos van a ser los efectivos o los específicos para poder llevar a cabo el proceso de la evaluación. En este caso, nos viene aquí preguntas que nos dice cómo respondieron los alumnos o las alumnas y sus familias. Como vuelvo a repetir, tienen que ser preguntas que nos van a permitir que los estudiantes con los padres de familia puedan interactuar esa información. En este caso, ¿cómo funciona el seguimiento de los docentes? Esto nos puede servir como medición o criterio dentro de las escuelas para saber si lo que estamos desarrollando es pertinente con lo que los alumnos tienen o necesitan, ¿no? Tenemos que ubicar esas áreas de mejora dentro del plan de aprendizaje en casa. Eso sí, porque tenemos que tener muy en cuenta que en la educación pues todo es perfectible, entonces tenemos que ir haciendo esas adecuaciones específicas a las características de cada uno de los estudiantes, así como no hay dos escuelas diferentes, no hay dos escuelas iguales, no vamos a encontrar dos alumnos iguales, por lo que vamos a tener que adaptar a cada uno de los contextos y de los escenarios específicos, ¿no? Su contexto económico, su contexto social y su contexto familiar. Identificar los recursos con los que se cuentan. Es algo que ya veníamos hablando, ¿no? Nos decía que cada escuela, o en el país no vamos a encontrar dos escuelas iguales, por lo tanto va a ser muy difícil que encontremos dos alumnos iguales, ¿no? Nos habla que vamos a encontrar con muchas similitudes, pero la singularidad va a ser la característica de cada uno de sus integrantes, ¿no? Entonces, algunas estrategias que vamos a socializar nos van a permitir tener una idea de lo que tenemos que desarrollar, pero los únicos personajes que van a tener la expertise sobre el contexto en el que están trabajando van a ser ustedes como docentes. Entonces, son ustedes los responsables de adaptar cada una de esas actividades a las necesidades de sus estudiantes. Y como se nos había hecho mención, hay un recurso que todos los alumnos tienen acceso y al 100%, que es el libro de texto. Entonces, podemos articular a partir de la estructura del libro de texto
¿Cómo podemos ir desarrollándolo? Ya sabemos que en las plataformas encontramos los libros de texto, por si nosotros no llegamos a tener el libro de manera física, pues de manera digital lo podemos empezar a programar. ¿De qué manera vamos a interactuar? Pues ya se había establecido en la circular 05 y 07 de la Subsecretaría de la Secretaría de Educación, que para aquellos estudiantes que no tienen el acceso a estos medios electrónicos, pues iba a ser a través de los medios naturales de comunicación, para hacerlo llegar en este caso, como dice aquí, a un comercio local o al comisariado o al comisario para que esto los distribuya, ¿no? Y sobre todo, las actividades tienen que estar diseñadas por los maestros y tienen que atenderse con pertinencia. La palabra de pertinencia nosotros ya la habíamos trabajado o ya se había trabajado en esta actividad que se tiene que entregar el 30 de abril, pertinencia de las acciones. Aquí ya precisamente hacíamos una evaluación de todo lo que nosotros ya pretendíamos implementar y ver qué tan pertinente es lo que íbamos a desarrollar. Y aquí precisamente ya viene esta rúbrica para que evaluemos eso que vamos a nosotros a desarrollar y de esa manera ya estamos atendiendo ese punto, ¿no? La pertinencia, que es la congruencia que yo voy a tener con el trabajo de lo que yo estoy realizando, ¿no? Otro escenario que se nos puede desarrollar es que no cuenten con las tecnologías de la información, del conocimiento y del aprendizaje digital. Entonces, como vuelvo a repetir, nos vamos a tener que adaptar específicamente a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Y para eso se nos dice que podemos implementar las actividades en línea, programas de televisión educativa, actividades de libro de texto o fichero o actividades elaboradas por los maestros. Esto ya viene en específico en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, en el apartado C, en el punto número 3, diseño de actividades didácticas, y aquí viene uno donde es posible de trabajar de una manera mixta, y aquí ya empezamos a hacer mención de un enfoque transdisciplinar. Entonces, dentro de este espacio podemos hacer mención de un trabajo que ya se viene haciendo como pilotaje en la zona, en 5 escuelas que yo considero que ya se va a facilitar bastante porque ya tienen este proyecto implementado. Los que no, pues nada más es echarle un ojito, no varía bastante, no varía mucho. Entonces, de manera específica, actividades interdisciplinares. ¿Cuál es la diferencia entre interdisciplinar y transdisciplinar? Es la jerarquía del nivel que se tiene del alcance de cada una de las disciplinas, ¿no? Entonces, el nivel transdisciplinar es el nivel superior en el cual viene la articulación de manera jerárquica y de manera organizada de cada una de las disciplinas. Entonces, en este caso, en este proyecto solamente trabajamos con español, matemáticas, ciencias. Ahora lo que se nos propone de trabajar de manera transdisciplinar es que vamos a trabajar con las demás asignaturas, pero vamos a buscar la manera de no saturar al estudiante, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esto? Aquí tenemos yo una sugerencia de trabajo, en donde en este caso nada más tenemos español, matemáticas y ciencias de primer año. Se eligieron los aprendizajes esperados que tenían mayor relación o más acorde, en este caso, y las actividades interdisciplinares para desarrollar. Como aprendizaje esperado de español, elige un tema y hace una pequeña investigación. Aprendizaje esperado de matemáticas, resuelve problemas de cálculo de porcentajes de tanto por ciento y de la cantidad base. De ciencias 1, infiere el papel que juegan las interacciones de predador-presa y la competencia del equilibrio de la población de un ecosistema. Entonces, como español lo vamos a enseñar nosotros al alumno que tiene cómo va a investigar, cómo va a llevar a cabo la investigación, pero en este caso se va a él dirigir específicamente a lo que viene siendo el tema de predador-presa. De esa manera estamos articulando lo de ciencias. Posteriormente vamos a sistematizar la información producto de la investigación en gráficas circulares, para lo cual aquí es donde entra matemáticas y van ellos a tener que resolver actividades a través de cálculos de porcentaje, ¿no? Y por último, generar un reporte de investigación en el cual vamos a especificar cómo es la interacción de predador-presa y de qué manera se está desarrollando ahí en la región el equilibrio del ecosistema, ¿no? Entonces, vemos de esta manera que cada uno de los aprendizajes esperados se encuentra relacionado con las actividades que se va a desarrollar y sobre todo en los criterios de evaluación, porque aquí voy a evaluar de qué manera hace las preguntas, como parte de español, la congruencia que tiene él en su redacción y cómo él se expresa o tiene la fluidez en sus ideas, ¿no? Para expresar sus ideas. Por parte de matemáticas, que él comprenda a desarrollar ese tipo de problemas de cálculo de porcentajes,
en específico utilizando la información que se le dio por parte de Ciencias 1 para valorar los porcentajes de depredador presa, y en este caso en lo correspondiente a ciencias es identificar cuáles son las principales interacciones, tanto depredador presa. Entonces vemos cómo va a investigar, sistematiza esta información y a final de cuentas él genera un reporte. Va a hacer esto mismo, pero considerando los demás aprendizajes de las demás asignaturas, ahorita para no meternos en tanto rollo que nos vayamos a enredar. En el próximo video vamos a ver específicamente cómo vamos a nosotros a desarrollar una actividad transdisciplinar de cada uno de los grados, considerando los aprendizajes esperados, y ya ustedes en cada una de sus escuelas, así como se le hizo en esas escuelas piloto, van a ver de qué manera van a adecuar esta información, ¿no? Okay. Entonces, continuando aquí nos dicen que cada plan de aprendizaje en casa debe estar pensado a partir de los recursos con los que cuentan con los estudiantes. Entonces, es algo que se les ha hecho mención de manera constante, precisamente porque si lo que nosotros no priorizamos esa parte bastante importante, va a ser muy difícil que el muchacho lo trabaje o lo desarrolle dentro de su esquema, ¿no? O de su sesión o de sesión de trabajo que va a llevar a distancia, ¿no? Algo también que se nos sugiere en esta parte es que podamos nosotros en la medida de lo posible llevar a cabo videoconferencias, chat, llamadas telefónicas o buscar algún medio interactivo con alguno de los estudiantes para poder organizarnos en precisamente cómo vamos a llevar a cabo el aprendizaje de ellos y el seguimiento de cada una de sus asignaturas. Priorizar las habilidades básicas del aprendizaje. En este caso, y precisamente es el tema que ya abordamos hace un ratito, es que vamos a priorizar habilidades de lectura, escritura y pensamiento matemático, y precisamente vamos a organizar trabajos que nos van a permitir atender lectura, escritura y pensamiento matemático, pero dentro de los mismos o de la misma complejidad del problema o de la situación hipotética que el alumno tenga que resolver, va a atender cuestiones de otras asignaturas. O sea, vamos a intentar o se va a intentar integrar, por ejemplo, sucesos históricos para poder integrar historia, un paquete valorar para integrar formación cívica y ética y tutoría, una cuestión geográfica para poder integrar geografía, y así en lo sucesivo, ¿no? En la medida de lo posible vamos a integrar. No se va a poder con todas, pero de acuerdo al aprendizaje que se va a querer desarrollar, va a ser de qué manera se va a integrar la asignatura, ¿no? Por eso les decía, esta es transdisciplinar. Se va a priorizar los aprendizajes, se va a priorizar aquello que se tiene que desarrollar, por eso se tiene que trabajar de manera colegiada entre cada uno de los docentes de los niveles. ¿Qué quiero decir? A ver, por ejemplo, vamos a agarrar español, todos los maestros de primer año, por ejemplo, español, matemáticas, así hasta llegar hasta tecnología, entre todos, de manera conjunta, generar un plan de aprendizaje a distancia que le permita al estudiante ir avanzando dentro de su desarrollo o su avance programático de ustedes también, pero también que vayan atendiendo de manera prioritaria lo que es lectura, escritura y pensamiento matemático. Va a ser muy difícil atender todos los aprendizajes esperados de todas las asignaturas, más si no se tiene un facilitador de manera directa. Ok. Se recomienda privilegiar actividades recreativas. En este caso, vuelvo a repetir, consideren ustedes bastante su contexto. Si no se los permite, vamos a tratar, por eso le digo, que hacer actividades muy sencillas y muy lúdicas con los materiales que los alumnos tengan acceso, para que no se le generen precisamente estas barreras, ¿no? Para que él sea lo más práctico y lo más sencillo que lo pueda realizar. Algo que sí tenemos que nosotros ya como docentes, y ahí sí tenemos capacidad de injerencia, es el seguimiento y la realimentación que se va a dar. Nosotros ya tenemos una idea de cuáles son las áreas de oportunidad y las fortalezas de los grupos que trabajamos de acuerdo a la asignatura que se ve con ellos. Entonces, de acuerdo a esos aprendizajes que se van a tener, darnos una idea de qué temas o de qué puntos específicos se tiene que llevar a cabo una realimentación oportuna para de una vez integrarla dentro de las actividades que se le envían, ¿no? El seguimiento que se tiene que dar, y aquí por eso precisamente en el mismo proyecto también se nos hacía mención, y como nos viene dando el ejemplo en la página aquí, vamos a buscar un seguimiento que sea bastante armónico, que nos permita medir de manera oportuna esos aprendizajes a través de una autoevaluación. Si vemos aquí como sugerencia para la carpeta de experiencias, vienen alrededor de 5 preguntas bastante simples. ¿Alguna vez has tenido que realizar alguna de estas conversiones?
cuál de ellas te resulta más sencilla, cuáles son las cosas que puedes medir en fracciones y cuáles en decimales. Si vemos, no se está analizando un desempeño de manera directa. Esto, como nos dice aquí el texto, ahorita vamos a establecer estrategias de seguimiento y ya una vez que regresemos a clase vamos a implementar lo correspondiente a la evaluación. Para esto los padres de familia van a ser un factor bastante fundamental, por lo cual tenemos que buscar la manera de involucrarlos, sino muy difícilmente nosotros vamos a poder obtener el 100% de nuestras actividades que estamos desarrollando. Ya por último, va a ser muy difícil, yo lo comprendo, pero intentar dentro de las actividades fomentar espacios de convivencia familiar y pacífica en los que él pueda llevar a cabo la solución de conflictos de manera pacífica. ¿Eso por qué? Porque sabemos que pues a todo mundo nos cambió nuestra mecánica de vida o estos sucesos que se están aconteciendo de manera reciente. Entonces, pues precisamente para poder ir desfogando esa saturación de emociones, ¿no? Entonces, dentro de este mismo texto, me dice ya para finalizar que tengo que integrar una carpeta de experiencias, que lo vamos a ver en el próximo video, cómo nosotros lo vamos a integrar. En este caso nos habla que esta herramienta nos va precisamente para llevar el seguimiento y vamos a ir guardando o almacenando todos aquellos trabajos que se consideran relevantes, que vengan o sean producto de las actividades a distancia, y sobre todo que en cierto momento nos puedan medir o nos puedan servir para llevar a cabo un análisis o una validación de lo que viene siendo la acreditación de los estudiantes, ¿no? Para este tercer periodo de evaluación. Aquí nos hace una sugerencia de lo que podemos integrar en esta carpeta de experiencias, preguntas como se venía aquí en la plataforma, trabajos de investigación, trabajos escritos, ejercicios matemáticos, etcétera, como nosotros nos vayamos organizando en lo que pretendemos que los alumnos desarrollen. Y como les digo aquí algo muy puntual, nos pide que una vez que se reanuden las clases es que vamos a llevar a cabo el proceso de evaluación. Ahorita nos tenemos que dedicar exclusivamente a un seguimiento y a un acompañamiento de cada uno de los estudiantes y sobre todo valorar a aquellos que tienen esas dificultades o esas carencias, que es en los cuales que nosotros debemos priorizar la atención. Y sobre todo ofrecer criterios puntuales a los alumnos de cómo se va a trabajar y cómo se va a evaluar. Pues sería todo, compañeros. Es un gusto poder seguir trabajando con ustedes y nos vemos en el próximo video.